¡Uy, qué asco! Es una lata. No hay derecho. Es que ya estoy harto. Ya me estoy cansando Mario, de que la gente no colabore. Mario, te estoy hablando. Ah, déjame en paz. ¿Qué quieres? ¿Pero qué te pasa, Mario? ¡Qué raro estás! Mira, neta, déjame en paz. Que estoy harto. ¡Uy, qué genio el que tienes! ¿Me puedes decir qué te pasa? Que no se puede hacer nada, hombre. Que ya me cansé de ser el que lo quiere arreglar todo. ¿Cómo así, Mario? Pues que yo quiero que las cosas vayan mejor. Quise organizar un grupo para hacer teatro en la clase y hacer una fiesta para la campaña contra el hambre. Y mis compañeros, nada. Y se lo tomaron todo a juego y así no se pueden hacer las cosas. Son unos haraganes. Y en el equipo de fútbol también se ha deshecho porque nadie llegaba a tiempo a los partidos. ¿Y tú? Hombre, digo, mujer, yo alguna vez también llegaba tarde porque perdía el autobús. Y en el teatro alguna vez se me olvidó llevar los papeles. Pero yo... Pero tú, o sea que tú piensas que la culpa la tienen los otros. Mira, neta, yo también tengo un poco de culpa de que eso no funcione. Pero muchos de mis compañeros son unos pasmados y no se preocupan de nada. Y luego dicen que se aburren. Pues a mí me pasa lo mismo, Mario. Me dijeron mis amigos que buscara un sitio para ir a excursión. Lo busqué y preparé todo para ir el sábado pasado. Y cuando se los digo, me dicen que ya no les apetece y que no quieren ir. ¿Ves lo que yo te decía? Que no merece la pena hacer nada y que cada quien haga lo que quiera. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo, neta? No, Mario, no estoy de acuerdo. Tú te cansas enseguida y no hay que desanimarse. Eso es muy fácil decirlo, pero... ¿Tú no te das cuenta de todas las cosas que se han hecho en el mundo? Desde que los hombres vivían metidos en las cuevas o en las grutas y sin saber leer ni pensar. Casi hasta hoy que se han hecho grandes cosas e inventos y la gente sabe más cosas. Oye, pero unos que otros no han podido ir a la escuela. Bueno, pues todo eso se ha hecho gracias a los hombres que no se han desanimado y han hecho al mundo un poquito mejor. Eso es verdad, neta. Y eso que muchos de esos inventores y sabios lo pasaron muy mal porque la gente no creía en lo que hacían y se reían de ellos. Pero no sé, ¿cómo no has sacado la Biblia y me has leído algo de Jesús? Oye, porque Jesús le pasó lo mismo, ¿verdad? Por intentar cambiar las cosas y hacer el bien. Pues no te voy a hablar de lo que le hicieron a Jesús, Mario, pero sí te voy a leer algo que les pasó a sus apóstoles. ¿Los apóstoles? Sí, los 12 apóstoles que eran los más amigos de Jesús, que cuando se fue de su lado se quedaron muy desanimados como tú, pero luego se animaron con el Espíritu. ¡Con el Espíritu! Mira, Mario, te voy a leer. Esto pasó después de que Jesús resucitó y ya no le veían. Estaban los apóstoles reunidos todos en el mismo sitio con María, la madre de Jesús, cuando de pronto sobre ellos vino el Espíritu de Dios, como un viento impetuoso, y aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Y entonces se les quitó el miedo y abrieron las puertas y salieron a las calles a anunciar a toda la gente lo que Jesús había hecho. Y luego se fueron por todo el mundo. Y aunque la gente les decía por qué se metían en esos líos, los apóstoles de Jesús se fueron por el mundo hablando y haciendo el bien. ¿Y eso por el Espíritu? Sí,
¿Sabes? Es que el espíritu significa viento. Cuando un barco de vela no tiene viento, no tiene espíritu, no se mueve. Eso que nos cuenta la palabra de Dios del viento y del fuego, quiere decir que Dios les dio su espíritu y el entusiasmo y la valentía para ir por el mundo entero a anunciar la buena noticia. O sea, que si tenemos el Espíritu de Dios, no nos sentiremos mal cuando nos vayan mal las cosas. Ni nos cansaremos, Ni nos aburriremos, ni nos escaparemos. ni nos asustaremos. ¿Y eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo nos da una fuerza y un corazón grande para querer a todos. Y ya no haremos las cosas para mí, sino para toda esa gente que está con nosotros. Y nos iremos por todo el mundo haciendo el bien. ¡Qué bonito! Sabes, ya me estoy sintiendo más animado. Ya voy a empezar otra vez a preparar la obra de teatro. Eres un gran muchacho, Mario. Y tú, una niña estupenda, neta. Bueno, pues vamos por allí haciendo cosas bonitas y a inventarnos cosas nuevas. Sí, porque ya está acabando la catequesis de este año. ¿Y ustedes, niños? ¡Vienen con nosotros! ¡Nos empuja el espíritu! Vamos como el viento y el fuego a hacer algo nuevo y bonito. ¡Vamos!